Buenas a todos, soy Ángel Canal. Bienvenidos a una charla más del ciclo de la humanidad y el cosmos de la Asociación Supernova. Para hacer un poco de contraste con mis compañeros, yo no soy ni físico, ni matemático, ni ninguna clase de ingeniero. Yo soy biólogo. Es más, ni siquiera soy astrobiólogo, aunque pueda ser una disciplina seguramente apasionante. Yo soy neurobiólogo y como tal me especializo en el estudio del cerebro. En mi caso, concretamente, de la plasticidad del cerebro humano. En este vídeo voy a contaros una historia. La historia del cerebro en un viaje al espacio. Por ello, voy a pediros que me concedáis dos pequeñas licencias. La primera. Daré datos, cifras que corresponden a aceleraciones en un lanzamiento, presiones en interiores de habitáculos y, claro, pueden no ser exactas. Os prometo que las he buscado y contrastado, pero en algunos casos las cifras bailaban entre fuentes y he elegido aquella que mejor me venía o para memorizar o para la narrativa. La segunda, aunque he prometido hablar del cerebro y del sistema nervioso, para algunos fenómenos tendré que recurrir a mencionar cosas que ocurren en el sistema circulatorio, principalmente a nivel vascular y de fluidos. Bien, dicho esto, vamos a empezar. Comenzamos por un pequeño repaso de biología humana básica. Esto que veis en pantalla es el sistema nervioso, como diría Wikipedia, el conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Anatómicamente, distinguimos dos grandes partes en el sistema nervioso: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central incluye el encéfalo y la médula espinal, y está protegido por las meninges en toda su extensión. Al encéfalo, además, lo protege el cráneo, y a la médula espinal, la columna vertebral. Estar tan protegido acarrea un problema muy grave, y es que no hay espacio para nada más. Por otra parte, el sistema nervioso central cuenta con cavidades huecas llenas de un líquido llamado líquido cefalorraquídeo. Estas cavidades son los ventrículos. En el caso del periférico, no encontramos grandes masas de neuronas, sino nervios que transmiten la información a lo largo de todo el cuerpo. Sería un poco el equivalente a el cableado. Bien, pasemos a hablar del sistema circulatorio. Está formado por un fluido que todos conocemos, la sangre, una serie de tuberías, que son las venas a las arterias, y el corazón, que es la bomba de impulsión. Es importante para nuestra historia porque el cerebro provoca el 15% del gasto cardíaco, cuando solo representa el 2% de la masa de nuestro cuerpo. Esto nos da una idea de la enorme cantidad de fluido que circula por minuto en los conductos del encéfalo, y de lo dependiente que éste es de la sangre que le llega, tanto por el oxígeno como por la glucosa. Hecha esta pequeña introducción, comencemos con nuestro viaje. Como todo viaje al espacio, debemos empezar aquí, en la Tierra. Pero no vamos a irnos aún a la plataforma de lanzamiento. Vamos a empezar nuestra historia en un laboratorio. Por ejemplo, uno del JLP, el Jet Propulsion Laboratory. Para conseguir poner nuestro astronauta en órbita, hace falta una enorme cantidad de cálculos y mediciones. Y todo eso hay que procesarlo. De hecho, se procesa en el ordenador más eficiente y con mayor capacidad del mundo, el cerebro humano. Para aquellos ingenieros informáticos a los que la comparación les haya hecho rechinar los dientes, aquí viene la primera ristra de datos. El cerebro humano es capaz de almacenar 2,5 petabytes de información. Si os parece mucho, vamos con unas cuentas rápidas. La información en el cerebro se almacena en forma de sinapsis, que son conexiones entre dos neuronas. Se estima que cada sinapsis puede almacenar 4,7 bits, y cada neurona establece cerca de 1000 sinapsis. Como tenemos una gran cantidad de neuronas en el cerebro, la cifra total alcanza los 2,5 petabytes de información. Para tener contexto, el centro de almacenamiento de datos de Yahoo es un 20% más pequeño que la capacidad de un cerebro. Respecto a su eficiencia, el cerebro consume un 20% de la energía del cuerpo, pero esta cantidad no alcanza los 10 vatios, que es 10 veces menor que los 100 vatios de media que consume un ordenador de sobremesa. Esos 2,5 petabytes no son de disco duro, también incluyen la RAM. Si consideramos nuestras principales actividades son
el movimiento y la interpretación de la información que nos llega a través de los sentidos, podemos asumir que el córtex cerebral, la corteza, es nuestro principal centro de cálculo en tiempo real. Bien, solo la corteza tiene 74 terabytes de almacenamiento para procesar, de RAM. En ese laboratorio se trabaja con una cantidad enorme de datos, pero muchas veces son números muy poco intuitivos. Por ejemplo, la distancia de la Tierra a la Luna, 384.400 kilómetros, o la distancia hasta Alpha Centauri, que son 41 billones de kilómetros. Un ingeniero tiene que poder trabajar con esos números, pero si os paráis a pensarlo, es casi imposible racionalizarlo sin tener una escala. ¿Cómo lo hace nuestro cerebro? Bien, la estimación de cantidades numéricas es una habilidad básica en la mente, pero tiene ciertas limitaciones. La propia evolución ha dirigido la capacidad de cálculo y estimación del cerebro hacia cantidades que encajan con nuestra percepción del mundo. De nada le sirve al Homo erectus en la izquierda de la pantalla mirar al cielo nocturno y poder decir: esta noche hay 5.000 estrellas visibles. Es una habilidad que no aporta nada a la supervivencia. Sin embargo, sí que le resulta útil poder saber a ojo que tiene 5 manzanas en una caja o que de los 30 que salieron a cazar han regresado solo 12. Esto nos explica por qué solo somos capaces de representar mentalmente aquellas cantidades que se corresponden con la experiencia diaria. Esto se demuestra con los experimentos de línea numeral mental. En este tipo de experimentos, lo que se hace es partir de una línea como la que veis en pantalla, en la que yo os establezco los límites del intervalo y el sujeto tiene que estimar en qué punto localizaría un número concreto dentro de ese intervalo, sin más referencias. Los niños de 12 años son capaces de estimar números entre el 0 y el 100.000. Sin embargo, el 50% de los estudiantes universitarios cometen errores al estimar números entre el 1000 y 1.000.000.000. Para que entendamos esto a un nivel más anatómico, todas las estimaciones, ya sean espaciales, temporales o abstractas, se procesan en las mismas redes, concretamente en el córtex parietal inferior, que veis resaltado en pantalla. A nivel psicológico, esto se explica gracias al modelo de ajuste de categorías. Nuestro cerebro establece compartimentos o categorías para cada cosa que conocemos, incluidos los números, y los ordena de forma jerárquica. Una categoría, por ejemplo, es la unidad, otra la decena y otra la centena, y así sucesivamente. Sin embargo, no hay la misma cantidad de elementos en una decena que en un millar, y es ahí donde surgen los errores de estimación, al tener categorías con una enorme cantidad de elementos. Bien, sigamos con nuestro viaje. Los ingenieros y científicos ya han hecho los cálculos. Ya saben la distancia que nos separa del objetivo, la cantidad de combustible necesario y la temperatura a la que hay que calentar las palomitas para disfrutar del lanzamiento. Así que pasaremos a ver el cerebro de nuestro afortunado astronauta. Estamos sentados en la cápsula y los propulsores se encienden. En ese momento, el cuerpo humano experimenta 1,7 Gs, y cuando se encienden los propulsores principales en el último minuto de vuelo, se alcanzan los 3 Gs. Toda esa fuerza desplaza los fluidos del cuerpo. En el caso del sistema nervioso central nos preocupan dos puntos, la retina y el cerebro. En el caso de la retina, el desplazamiento de la sangre fuera de los vasos provoca que se reduzca la oxigenación en las células visuales. Y esto acarrea una pérdida en la visión, que se denomina un grey out. Si aumentáramos la fuerza G, se perdería toda la sangre y llegaríamos a un blackout, es decir, pérdida total de visión. Y si aumentamos aún más la fuerza G, perderíamos sangre en el cerebro, y eso es lo que provocaría una pérdida de consciencia por fuerza G, o un G-lock. Bien, llegamos a una órbita estable y estamos ya en el espacio, que es un ambiente opuesto al que estamos evolutivamente adaptados. Al menos los ingenieros aíslan a los astronautas del vacío y de la radiación, ese ambiente tan letal. Pero hay ciertos cambios y riesgos que siguen siendo muy patentes. El principal problema al que se enfrenta el sistema nervioso de un astronauta es la microgravedad. Al no haber una fuerza que lleve los fluidos del cuerpo hacia abajo, estos se redistribuyen. De esta forma, la sangre se acumula en el cerebro y aumenta la presión intracraneal, ya que el líquido cefalorraquídeo no consigue tampoco bajar. Como no hay espacio dentro del sistema nervioso central, esta presión comprime el cerebro y provoca lo que se conoce como discapacidad visual
asociada a la presión intracraneal. Otro problema asociado a la vida en órbita son los ritmos circadianos. El ciclo normal en la Tierra es de 24 horas, 16 de luz, 8 de oscuridad. Sin embargo, en una órbita como la del transbordador espacial, los ciclos son de 90 minutos, 45 de luz y 45 de oscuridad. Además, la luz en una nave espacial suele ser muy tenue y homogénea, lo cual trastoca la secreción de melatonina, que es la que regula este ciclo. Por eso, muchos astronautas tienen problemas de sueño mientras están en órbita. Otra cosa curiosa es que nuestro cerebro hace constantemente estimaciones y predicciones de situaciones futuras en base a parámetros que ha aprendido con la experiencia. Un gran ejemplo es cuando alguien nos tira una pelota y nosotros la atrapamos. No conocíamos su velocidad inicial, ni su masa, ni hemos calculado su trayectoria. Pero nuestro cerebro estima el punto en el que podemos interceptarla y da la orden. Porque sabe que en la Tierra los objetos, gracias a la gravedad, sufren un movimiento uniformemente acelerado. Sin embargo, en el espacio no hay una fuerza que provoque una aceleración constante. Lo que tenemos es una velocidad constante, omitiendo el rozamiento, claro está. Lo que les pasa a los astronautas es que tienen dificultad para alcanzar objetos que se encuentran flotando dentro de los habitáculos. Con suficiente tiempo en órbita, los astronautas son capaces de adaptarse a esa nueva situación. Pero claro, cuando regresan a la Tierra, han perdido muchos reflejos. Otra cosa que ocurre es que hay ciertos efectos que tienen una permanencia en el tiempo. Esta ausencia de gravedad desplaza el cerebro hacia la tapa del cráneo y esto provoca cambios anatómicos. Esto se puede ver claramente en la imagen que tenéis en pantalla, en la que en la parte superior se ve el cerebro, el escáner cerebral de un astronauta que ha pasado 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Y en la parte inferior tenéis el escáner, el antes y el después, a la izquierda el antes, a la derecha el después, de un astronauta que simplemente ha realizado un vuelo orbital en el transbordador espacial. Bien, podéis comprobar que hay claramente mucha diferencia entre el antes y el después del astronauta que ha pasado un largo tiempo en el espacio. Estas diferencias anatómicas no solo se restringen a la elevación del cerebro, sino que se producen cambios en el quiasma óptico, en la pituitaria, e incluso los ventrículos se enlargan porque al haber mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo acumulado, este aprieta la masa encefálica y provoca un aumento del espacio hueco. Bien, espero que este pequeño viaje os haya gustado. Me habría apetecido hablaros también sobre los efectos en el sistema vestibular, por ejemplo, pero no tenemos tiempo para todo y sería demasiado largo y pesado. Si tenéis cualquier duda, sugerencia, amenaza o soborno, aquí tenéis mis datos de contacto y me gustaría terminar agradeciendo a los compañeros de la Asociación Supernova, especialmente a Losada, por meterme en este embolado. Muchas gracias.